Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 147 cápsulas cuyo pues único cometido es incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Y bueno, el día de hoy en día lunes porque pues tuvimos algunas actividades laborales y personales el fin de semana y no nos fue posible transmitir en vivo nuestra microcápsula de cultura jurídica y lo hacemos precisamente el día de hoy aquí, pues enseñándoles parte de los arbolitos que pues ya se acercan las fiestas decembrinas, ya pues ya se percibe el clima navideño y pues también con la temperatura que ha bajado significativamente. Y bueno, el día de hoy tengo dos temas importantes que seleccioné para la cápsula del día de hoy. La primera es que finalmente no se aprueba la reforma electoral constitucional que se pretendía, sobre todo en el artículo 41 de la Constitución, que es el artículo que fundamenta la organización de las elecciones a nivel federal y el tema de la estructura del INE. De hecho, con esta reforma se pretendía que a los consejeros, que por cierto su número se pretendía reducir, los miembros del Consejo General, fueran electos vía sufragio, vía voto, cosa que les comentábamos en alguna otra cápsula que es inédito, no hay referente que así se haya hecho en el pasado y sin duda pues iba a ser una cuestión muy novedosa y de democracia participativa el que se pudieran elegir a estos consejeros. Finalmente no pasa la reforma electoral, no se puede hacer la modificación directa a una serie de artículos constitucionales en tema electoral, sobre todo el artículo 41, que era el que se pretendía modificar para que ingresaran esos cambios. Y lo que sí es que se adecuó el marco jurídico en materia político electoral, sobre todo, varias leyes secundarias a nivel federal, donde, pues en primer lugar se acotan las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, que va a permanecer, va a seguir llamándose de esa manera, y se reduce en 3.500 millones de pesos el presupuesto, los gastos que se pretendían en ese órgano electoral, sobre todo reduciendo el número de órganos delegacionales, que pasaron de 300 a 260, si mal no recuerdo, y que algunos otros órganos que en los estados trabajaban permanentemente solamente lo hagan a nivel cuando hay elecciones. Esto también es importante porque pues lo que se quiere reducir son los costos operativos del Instituto Nacional Electoral, toda vez que pues en el tema de la reforma electoral pues no se aprobó. Se aprobó, pero tenía que darse la mayoría calificada y no mayoría simple, como se pretendía. Y también, bueno, aparte de la reducción de costos, pues también el poder acortar las fases del proceso electoral. Recuerden que el proceso electoral tiene básicamente tres grandes fases: la previa a la elección, la jornada electoral y posterior a la elección. Lo que se quiere reducir es que la etapa previa a la elección abarque desde el mes de noviembre hasta, perdón, las elecciones se celebran en el primer domingo de noviembre y que el tiempo en que se capacitan y se seleccionan los ciudadanos de las mesas directivas de casilla y los órganos transitorios del INE para el tema de del personal que va a notificarles y a capacitarlos se reduzca significativamente esos tiempos, se acorten los periodos de capacitación y se tenga pues obviamente
preparada a la gente para el día de la elección. Obviamente esta situación es criticable porque ya habíamos comentado de que la fase de preparación de la elección en cuanto a preparación de los funcionarios de la mesa directiva de casillas es la parte medular, es la parte más importante, donde los capacitadores y auxiliares electorales son los que deberían de ver mejorado su ingreso, sus ingresos, porque sobre ellos cae la carga más importante de la organización en materia electoral, ¿no? Entonces, ojalá esto no afecte el salario ya de por sí bajo que perciben los capacitadores de organización y de capacitación electoral, incluso vean aumentadas sus percepciones, y que a pesar de que se acorte el tiempo, bueno, eso sea simplemente un ajuste operativo para poder, en su caso, reducir costos, pero costos operativos, y no impacte el salario de los trabajadores que generalmente se contratan de manera eventual cada que hay elección. Y bueno, también dentro de esta reforma al marco legal secundario en tema electoral es que, bueno, ya no se pudo realizar la reducción de los diputados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Eso también no se pudo lograr al no darse la reforma constitucional. Pero es importante también en el tema del INE por la reducción de los salarios del personal directivo y medio en ese órgano, porque pues la gran mayoría de los consejeros y de directivos ganaban pues más que el presidente. Entonces lo que se quiere es que ganen menos y que haya un reajuste en las percepciones del personal, no del personal que está operando actualmente, porque eso sería ilegal, no, al personal nuevo, que en su caso se llegara a integrar al INE. Y desaparecen dos áreas, no me acuerdo ahorita de un área, pero una de ellas es el servicio profesional de carrera en el INE, cosa que también lo veo mal, no era lo más adecuado, porque yo pienso que esa área del servicio electoral profesional es un área muy buena para el INE, para que nuevos cuadros recién egresados de múltiples licenciaturas tengan oportunidad de integrarse al INE a través de este sistema profesional de carrera, cuya área pues desafortunadamente desaparece, ¿no? No sé si la vaya a absorber a otra área, pero yo pienso que sí debe de conservarse esa área, sobre todo para quienes deseen integrar y formar parte del INE ya como un servicio de carrera, lo puedan hacer y puedan escalar paulatinamente de los puestos en el tabulador más bajo hasta los más altos, ¿no? Que desafortunadamente pues en el pasado pues lo que ocurría es que a pesar de que existía el servicio profesional, pues ingresaban personas que no tenían experiencia, recomendados, eran convocatorias a modo, poco transparentes, etcétera. Por eso es que el tema del servicio electoral profesional para mí pues era bueno. Pero bueno, ahí se anunció que desaparecerían dos áreas, y entre ellas el área del servicio electoral profesional. Y también tema en cuestión a este tema del INE, aparte de la reingeniería de carácter administrativo, pues el reajuste también en el tema de los recursos que cada año reciben los partidos políticos. Si bien es cierto, este tema de la reducción del presupuesto de los partidos siempre se ha comentado en todas las reformas, no se ha logrado tal cual, porque pues son los mismos partidos los que aprueban esas reformas en el Congreso y en el Senado. Entonces, muy difícil que vayan a legislar en contra de ellos, ¿no? A pesar de que este paquete de reformas a la ley secundaria ya han sido aprobadas por mayoría simple en el Congreso, tienen que pasar el tamiz, la aprobación del Senado. Esto quiere decir que solamente se da una parte del proceso legislativo
y para que puedan cristalizarse esas reformas, también el Senado en su caso los tendrá que pues que aprobar, ¿no? Sobre todo porque pues pienso en lo particular punto de vista que la reforma secundaria electoral no es suficiente, debe de darse una reforma constitucional como se planteaba, quizá no de gran envergadura como se pretendía, pero sí sobre todo modificando el tema de la estructura del INE por cuanto hace a los órganos directivos, el Consejo General, que bueno, por lo menos quedó intocado y se va a dar pie a algunos de esos cambios se den en cuanto a los consejeros que se van a renovar, que se van a elegir el próximo año, que van a ser 4 de 11 y sin duda pues va a ser una prueba para ver si efectivamente estas reformas pues estarán funcionando para mejorar la operatividad, la eficiencia del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y bueno, quizá lo que más se tocó, lo más delicado en este tema, pues fue el tema de los presupuestos, del dinero que se destina a este órgano, ¿no? Y también, bueno, quisiera yo hablar en esta cápsula, por ahí escuché el tema de que aparentemente se iban a prohibir los nacimientos y los motivos navideños en lugares públicos. Y bueno, yo tuve oportunidad de indagar sobre esta noticia y realmente esto deviene de un amparo que se presentó hace ya unos 3 años, si mal no recuerdo, en 2018, por parte de una organización no gubernamental en el estado de Yucatán, donde ellos impugnaban el por qué en las entidades públicas, municipios y otras entidades públicas, en este caso era el municipio, no me acuerdo ahorita bien qué nombre, en un municipio en específico, se instalaban nacimientos en esos recintos públicos con cargo al erario. Y esta sociedad impugnó de que, bueno, esto quebrantaba la libertad religiosa porque chocaba con otras religiones y además cuestionaba el uso y destino de los recursos públicos para que se instalaran estos nacimientos en ese municipio. Entonces, previo a los trámites, ese amparo, en primer lugar se negó porque para cuando ya se había resuelto ya había pasado la temporada navideña y aún así esta organización se va al recurso de revisión y es atraído por la Suprema Corte. No me acuerdo si es una de las dos salas de la Suprema Corte para resolverlo y poder desentrañar si es constitucional o no que organismos públicos, en este caso en un municipio, puedan destinar recursos para adornos con motivo religioso en las temporadas navideñas. Lo que en cierta manera se comentó en el proyecto de resolución, o más bien dicho en el anteproyecto de resolución de este asunto, si se trastocaba la división de Estado e Iglesia, si era acorde con lo que establecía el artículo 24 constitucional en cuanto a la libertad religiosa, o se hacía prevalecer una religión como la católica sobre alguna otra. Y bueno, en mi particular punto de vista, pues el que se pongan nacimientos en lugares públicos o entidades privadas y que se exhiban, pues es parte no solamente de una cuestión religiosa, sino de una cuestión meramente cultural, de idiosincrasia, de parte de la cultura de la gente, que bueno, los particulares pueden instalar sin ningún problema árboles navideños, nacimientos en sus hogares, incluso hasta en el exterior, muchas veces lo vemos, pero aquí el punto era que esta organización cuestionaba
que se instalaran estos motivos religiosos y navideños en un lugar público utilizando esos recursos, y eso es lo que va a tener que resolver en su caso la Suprema Corte, que obviamente es un tema muy polémico, dado que en mi particular punto de vista, si otra gente de otra religión también hiciera público su sentimiento a través de algunas imágenes o de algunos otros signos en alguna dependencia pública, pues también se estaría trastocando en cierta manera temas de la libertad de creencias. Pero yo pienso que más allá de ello, pues es parte de la cultura de la gente. Todavía no es una resolución definitiva ni de efectos generales, porque en este caso si la Corte resuelve que efectivamente no se utilicen recursos públicos para instalar nacimientos en un determinado municipio, pues nada más es para específicamente ese municipio y para el quejoso que lo haya pedido, pero no con efectos erga omnes, no con efectos hacia la generalidad, porque si se hiciera eso significaría que cualquier expresión religiosa, como por ejemplo el 12 de diciembre, el día de hoy que estamos transmitiendo, las peregrinaciones, las manifestaciones que se dan en los templos también llegaran a prohibirse, ¿no? Entonces imagínense qué polémica se abriría si se dijera que está violando esa situación, la libertad religiosa, si se hiciera extensivo a otras manifestaciones públicas de una religión, en este caso de la católica. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con la procesión de Semana Santa, donde incluso interviene las entidades públicas, la Ciudad de México, etcétera? Dos son temas muy delicados porque si se accede a decir que se está tocando la libertad religiosa, pues lo mismo sucedería con otra religión que pudiera manifestarse, ¿no? Entonces yo pienso que debe haber tolerancia, debe haber respeto. El simple hecho de que a lo mejor se exhiba el nacimiento o algún motivo, no de sí, para mí está afectando a otra religión, ¿no? Bueno, es como si yo también viera otro simbolismo de otra religión y yo dijera quítenlo porque está afectando a la religión mayoritaria, y no, yo pienso que es parte de la tolerancia, parte de la cultura y parte pues del sincretismo, de incluso de la costumbre de la gente, y no necesariamente implique cuestiones que afecten la libertad religiosa. Por ahí oí que lo comentaban como si fuera una ley. No, no es una ley, es una resolución que en su momento va a tocar el tema en la Corte, y que bueno, estaremos muy atentos de cómo resuelve este tema, sobre todo porque seguramente va a interpretar lo que dispone el artículo 24 constitucional, y que bueno, pues sin duda lo que se resuelva será de interés general y sobre todo para incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Pues bien, estos eran los dos temas que quería yo comentar. El primero en relación de que no se aprueba la reforma electoral constitucional, sí algunas disposiciones de leyes secundarias en la materia, que no tienen el alcance que se preveía al inicio. Existe un recorte importante en el presupuesto de este órgano, una reingeniería administrativa, poder hacer más con menos recursos, y que no haya funcionarios de élite, como desafortunadamente sigue habiendo en el INE, y que pues esto no afecte la operatividad misma de ese órgano, y ya una vez que se pueda ver la manera en que se van a seleccionar a los miembros del Consejo General, pues también que haya
convocatorias transparentes con igualdades de oportunidades para quienes quieran acceder a estos cargos en materia electoral, sobre todo que sea gente académicos, profesionales y con experiencia en el área. Pues bien, esto era lo que quería comentar en esta cápsula número 147 de Cultura Jurídica Televisión, que bueno, hoy lo hacemos en día lunes por algunos ajustes en nuestros horarios, pero esperando que se la pase muy bien y podamos saludar el próximo sábado en nuestra siguiente cápsula de Cultura Jurídica semanal. Saludos a Omar, ¿cómo estamos? Igualmente, felices fiestas, qué bueno que nos estás viendo, pues ojalá puedas compartir igualmente nuestras cápsulas de contenido jurídico. Muchas gracias, estén bien y que tengan una excelente semana. Hasta entonces.